Uno, dos, tres. Hola, bienvenidos a Bifurcados. El día de hoy vamos a hablar de dos cuentos cortos de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes fue un escritor mexicano. Bueno, él nació en Panamá, en realidad, el 11 de noviembre de 1928 y falleció en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2012. Eh, bueno, el primer cuento del que vamos a hablar es Chacmol. Santiago, por favor. Bueno, Chacmol es el primer cuento que vamos a hablar y cuenta la historia de Filiberto y desde el punto de vista de su amigo. Empieza diciéndote que Filiberto murió y cuenta que murió en una vacación que tuvo hacia Acapulco. Y eh, de, cuando su amigo llega a ver el cuerpo, encuentra unas notas, encuentra sus escrituras y ahí es donde se desarrolla la historia. Cuenta la historia de que Filiberto encontró, eh, a Filiberto mucho le gustaban las estatuas y se compró en uno de sus viajes a Lagunillas una de Chacmol, que es como un ser, una estatua pequeña, ¿no? Y esa estatua se la lleva a su casa y un día que hay una inundación, la estatua se daña un poco. Y dentro de eso pasan muchas cosas ficcionales y hasta un punto la estatua cobra vida. Más o menos eso se podría decir sin tal vez spoilear el final del cuento. Eh, A ver, yo he investigado un poco qué es el Chacmol y lo que he encontrado es que es una escultura mesoamericana. No saben exactamente de qué cultura ni cuál fue su utilidad exacta, ¿no? Y representa como un hombre, se podría decir, como echado eh, y podría servir para sacrificios, ¿no? Esa es la teoría más aceptada. Entonces, Filiberto se habría comprado una estatuita pequeña de esta imagen. Um, a ver, a mí me ha parecido un buen cuento, pero también a ratos como que se sentía un poco forzado, tal vez por el hecho de que el autor realmente no conocía mucho de esta estatuilla y en realidad no se conoce mucho de su origen y de su significado. Entonces, se toma mucha libertad creativa al respecto, ¿no? Y en algunos momentos lo sentí tal vez como un poco eh, infantil el cómo describe que el estatua cobra vida. No sé si es algo mío o cómo lo sentiste. Sí, toda la parte de la estatua, yo le agarré muchas similitudes a una historia como de Frankenstein, ¿no? Porque llegan un poco a compartir una vida que él le tiene miedo y no se desarrolla muy bien, creo, la historia de la estatuilla, porque uno no aprende mucho de ella, no sabe mucho, no sabe, como tú dijiste, no existe como un personaje dentro de la estatuilla, cosa que creo que no en una novela como Frankenstein o algo así se desarrolla mejor. Tal vez en eso falló. Y yo igual como tú hiciste, investigué un poco sobre todo esto de Chacmol y faltó totalmente un poco hablar sobre eso. Un poco dijo que la persona que la vendía le puso un poco de ketchup en su estómago como para representar algo, pero son pequeñas cosas que al final no, si uno no se pone a investigar aparte, no le encuentra mucho significado al momento de leer el cuento. Tal vez el tema, bueno, para ir concluyendo un poco con este primer cuento, es que como es un cuento corto, no da mucho tiempo a desarrollar tal vez como en una novela los personajes, ¿no? Y en este caso yo siento que eso es lo que le faltó un poco al Chacmol, esta estatuilla que cobra vida, en el sentido que no te da como un, ¿cómo se podría decir? Todo el contexto de dónde nace, de qué significa, de qué es, solo da por sentado que tú vas a entender, digamos, ¿no? Y como tú dices, si nosotros no investigábamos, no lo hubiéramos entendido. Ahora, tal vez para los mexicanos pueda ser más fácil de comprender porque es algo más de su folclore, no lo sé, ¿no? Pero me parece que fuera de este contexto no te explica mucho y te deja mucho tal vez a la imaginación o a investigar un poco, ¿no? Sí, bueno, pasamos, ¿no? Al próximo cuento, que
Sebastián le va a hacer el resumen. Se llama Un alma pura, de Carlos Fuentes también. El 1964 publicado. A ver, este segundo cuento se narra desde la perspectiva de Claire, que tiene un hermano llamado Juan Luis. Y este su hermano vive en Suiza. eh, y el cuento inicia muy similar a Chuck Moll, sabiendo que su hermano ha muerto, ¿no? Y prácticamente el desarrollo del cuento se basa en las cartas que ellos han mantenido a la distancia y en sus vivencias cuando eran pequeños, niños y jóvenes, ¿no? Y todavía viven juntos. Y básicamente de lo que se trata es de las relaciones sentimentales, un poco que tuvo Juan Luis, y de la última relación que tuvo es con, perdón, Claire es la novia de Juan Luis, no su hermana. Carla es la, ¿no? ¿La hermana? No, la Sí. novia. La hermana es... Bueno, tenemos una pequeña confusión con los nombres, pero el punto es que la hermana de Juan Luis mantenía correspondencia y por cartas con él, y en esas cartas él le contaba de diversas relaciones sentimentales que tuvo, y de la última, que fue la más importante y que prácticamente es la que lleva a la muerte de Juan Luis, y ese es el cuento. Bueno, entre los dos cuentos este es el que más me gustó y es el más largo, se podría decir, que está, no sé, más explayado, porque tal vez a diferencia del otro, que era más corto. Me encantó cómo como que está dividido en prácticamente dos partes. La primera parte me parece muy corta, de que hablan un poco sobre sus vivencias en Acapulco, ¿no? De las vacaciones que tienen, de cómo la toma como una hermana, como su hermana, que cuenta de cuando él crecía, de que cuando la dejó de tener mucha relación, porque él empezó a tomar, empezó a salir con sus amigos, y ella la veía, y ella empezó a estudiar economía, y ella otra cosa, y luego todo parte cuando él decide irse a Ginebra a estudiar, o a un trabajo en Naciones Unidas. Y ahí ya empieza a hablar más sobre su parte, que son las cartas que le manda, como dijiste, y me encantó, literalmente me encantó cómo está dividido el cuento. Me traumó un poco la última historia de amor, que es la que tiene con Claire, y me resultó muy llamativa, ¿no? Como los giros dentro de esa historia, ¿no? Como le empieza contando que es una historia muy bonita cuando se conocen, luego la parte que ya empiezan a vivir juntos y él sufre mucho, a la última parte que ya no se puede más, ¿no? Que ya desencadena en la muerte de ambos. A mí también de los dos cuentos es el que más me ha gustado y en general yo creo que es un muy buen cuento. Y yo lo dividiría tal vez no solo en dos partes, sino en tres. Una parte cuando son niños jóvenes, una segunda parte cuando él ya está en Ginebra trabajando y se escriben, y una tercera parte cuando ella va a Ginebra después de enterarse de que está muerto para recoger su cuerpo y llevárselo a México. Y lo que me gusta un poco es la manera de narrar el cuento. Va contando estas tres fases, va intercalándolas y me gusta cómo lo va haciendo porque se va conociendo la historia encadenando estas tres etapas. Y bueno, en general también la historia, como tú dices, al final es bastante fuerte, digamos, ¿no? Al final, ¿no? Donde tanto Claire como Juan Luis acaban muriendo. Pero a mí me gustó mucho el cuento. Bueno, tal vez como un detalle chistoso que ahorita como que lo dijiste, y no, yo no me había dado cuenta al empezar a leer el cuento y como que me llamó mucho la atención. Yo pensaba que Claudia estaba viajando como que a visitarlo o algo así. Y me acuerdo, me llamó mucho la atención cuando de la nada al final
ella ve el féretro y dije, what the fuck, murió. No sé, tal vez me salté el detalle en el principio del cuento que estaba muerto y como que me llamó mucho la atención, así me encantó eso. Y no sé, tal vez me salté ese detalle y a mí como que fue un gran plot twist para mí, porque yo no pensaba que estaba muerto, yo pensé que no entendía mucho, yo pensé que lo estaba yendo a visitar y que lo iban a volver juntos a México o algo así. No me imaginaba que lo iban a llevar muerto y todo eso, me dolió mucho. Algo igual que siento que uno recién se va dando cuenta a medida que avanza en el cuento y casi hasta el final, es la relación que hay entre ella y Juan Luis. A lo que yo entendí al final son hermanos, ¿no? Pero Yo pensé bueno, que no no estoy eran. seguro, pero Sí, yo a eso te quería exacto, decir. yo al principio creía que eran amigos, ¿no? Y que al final él se va y bueno, como que en realidad tal vez ellos se gustaban, no sé. Pero al final da la impresión de que son hermanos, porque hablan como de sus padres como si fueran una sola familia, pero en algunos momentos también da la sensación que no son hermanos. Yo siento que ese es tal vez un tema interesante que queda un poco abierto, ¿no? A lo largo del cuento. Sí, sí, exactamente eso, porque al principio es como que le dice, no nos ve, solo nos veíamos a fin de año, ¿no? En las fiestas de año, en Año Nuevo, cuando nos íbamos a Acapulco, yo digo, ¿cómo dos hermanos no se pueden ver, ¿no? Pero al final, cuando pasa todo, es sí, no le mostré las cartas a mamá, ¿no? Y mamá iba, no sé, Exacto. se juega mucho con eso, me encanta, la verdad, con esas cosas que uno no llega a saber del completo. Luego, cuando ella muere, igual es tremendo plot. No, muy buen Sí, cuento. es como que se va construyendo todo. O sea, al principio te da a entender que él ya está muerto, ¿no? Pero como que se va construyendo toda la historia de por qué que él muere. Yo siento que eso es interesante. Y también que al final Claire también muere, ¿no? Que eso tal vez al principio no, uno pensaría que puede ser que él murió por culpa de Claire, pero en realidad los dos son los que mueren al final, ¿no? Yo creo que eso es Sí, una tal buena vez, construcción bárbaro. La similitud, ¿no? Como dijiste al principio en tu resumen, que entre los dos, ¿no? Que hay ese, todo lo de la muerte. Y tal vez al final, no sé, terminar hablando un poco de Carlos Fuentes. Yo primera vez que leo algo de él en mi vida. Y sabía que era de estos autores del boom, ¿no? Latinoamericano, junto a Vargas Llosa, junto a, más que Vargas Llosa, del realismo mágico, creo, junto a García Márquez, todo eso. Y siempre quería leer algo de él. Y ahora, después de al menos haber leído este segundo cuento, ya con más ganas voy a leer, creo que su novela más conocida se llama La muerte de Artemio Cruz. Sí, esa la voy, es de las próximas cosas que quiero leer. Claro, yo tampoco es lo primero que leo de él y la verdad, sobre todo con el segundo cuento, es con el que más me quedo y me parece que siempre los cuentos, alguna vez ya lo dijimos, son una manera de explorar a un autor, tal vez de un modo diferente y siempre te va a dar una idea de lo que es ese autor, ¿no? Si es, y en este caso, como tú dices, yo creo que da ganas de leer más de él, sus libros más largos, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya damos el podcast por acabado, ¿no? Eh, sí, bueno, como siempre, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify. Síganos, también pueden ver nuestro otro contenido, también hablamos de películas, de música. Eh, y nada, si tienen alguna sugerencia de algún cuento, algún álbum musical, alguna película que nos quieran recomendar, nos lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Chao.